conferencia. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno, grande y misericordioso. Queremos darte gracias porque a ti nada puede detenerte, nada puede hacer, evitar o todo lo que tú puedas hacer. Tus propósitos, tus planes se cumplen sin impedimento. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios todopoderoso y agradecemos por la oportunidad que tenemos de conectarnos y de poder escuchar tu palabra a través del doctor Cornelio Geman, de tu siervo. Queremos pedir que tú bendiga a todos los pastores y líderes que quizás están luchando para poder conectarse, para poder participar, que tú les des tu bendición y tu ayuda. Y aquí estamos, Señor, danos un buen tiempo, danos tu bendición, enséñanos provechosamente y ayúdanos en todas las cosas. Usa al doctor Cornelio Heyman y bendícenos. Y bendice todos los centros de MIN en Venezuela, todos los estudiantes que tenemos en el país y aún fuera del país. Permite que podamos seguir adelante en medio de todas las circunstancias difíciles, que nosotros veamos tu gloria y tu poder manifestado de una manera muy especial. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, doctor Cornelio está en su tiempo. Le damos la oportunidad para que usted pueda enseñarnos. Amén. Gracias, hermano Eliezer, y a todos los hermanos que están presentes. Me encuentro esta semana en Michigan. Ya vino el sábado para predicar un par de veces el domingo y estoy aquí todas las semanas. Entonces, si ustedes quieren visitarme, hay que volar a Michigan. Ahora, damos gracias a Dios por todos los hermanos que están presentes hoy. Yo sé que hay un grupo que no está con nosotros por falta de luz, pero al grabar esta porción, espero que puedan participar en otro tiempo, y también ustedes tienen acceso al curso que ya fue escrito sobre, bueno, realmente es doctrina del Espíritu Santo, pero he tomado una versión o una perspectiva específica que es el avivamiento, que también es obra del Espíritu Santo. Ahora, yo no soy experto en el tema de la doctrina del Espíritu Santo ni en el tema de avivamiento. Simplemente estoy observando lo que pasa en la historia de la iglesia y lo que ha pasado en mi corto tiempo aquí en la tierra, que son 69 años. Pero he visto avivamiento. Ahora, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es la intensificación. La palabra clave aquí es intensificación de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hay que entender que el avivamiento no es la evangelización. El avivamiento es una obra de Dios en la iglesia para restaurar la iglesia. Ahora, en mi libro o en el curso, lo que hago es simplemente, es muy sencillo mi estrategia. Es simplemente revisar lo que la Biblia dice en cuanto a la obra del Espíritu Santo y notando específicamente la obra de restauración en la Biblia. Ahora, en mi curso yo voy a hablar de la obra del Espíritu Santo en relación con la palabra de Dios. La única manera de medir lo que es el avivamiento es por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es el instrumento del Espíritu Santo para enseñarnos sobre avivamiento y obviamente otras doctrinas. Hoy lo que vamos a hacer es dar una pequeña introducción a este tema.
Y también voy a hablar un poco sobre la historia en América Latina para ver si de verdad hubo avivamiento. Ahora, para introducir, voy a la primera lección y tengo una pequeña definición, bueno, varias definiciones de varios autores y ustedes pueden leer. Pero para hablar la verdad, ellos son teólogos americanos del norte, europeos, como Martin Lloyd Jones desde Inglaterra. Michael Hakens es profesor de historia y vida espiritual en el Seminario Bautista de Louisville, que es un seminario muy importante en los Estados Unidos, especialmente entre los bautistas. Y yo voy a usar la definición del hermano Michael Haken cuando él habla del avivamiento de un señor muy importante en los Estados Unidos. Su nombre es Jonathan Edwards, que vivió en el siglo XVIII y hubo de verdad un avivamiento durante su ministerio, y no solamente con él, sino con otros cristianos también. Se llama el Gran Avivamiento. Hubo otros avivamientos también. Ahora, él da 6 puntos que se ve en avivamiento. Una fuerte percepción de la presencia de Dios es uno. 2, una respuesta positiva a la presencia de Dios. 3, una sensibilidad profunda contra el pecado. 4, un reconocimiento al pecado personal. 5, una nueva vida dentro de la iglesia. Y 6, un impacto en la sociedad. Nótase bien, podemos resumir, hermanos, esta obra de la intensificación de la obra del evangelio en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Repito, no es evangelización, es la renovación dentro de la iglesia. Avivamiento es la renovación dentro de la iglesia. Y se nota que tiene 2 dimensiones principales. Uno es la convicción del pecado, no solamente de la persona, sino de la iglesia en la cual participa la persona. Y la afirmación de la fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. O sea, convicción del pecado y creencia en Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador. Es simple. Cuando hay una intensificación dentro de la iglesia de la percepción de estas 2 cosas, pues hay avivamiento. Ahora, ¿por qué me gusta la historia? Voy a la historia de la iglesia. Y me gustaría poner a ustedes a pensar también en su propia historia en Venezuela. ¿Cuándo llegó la iglesia cristiana a América Latina? A Venezuela. Bueno, inmediatamente hablamos y pensamos de la Iglesia Católica Romana. Algunos van a argumentar que la Iglesia Católica Romana no es la iglesia verdadera. Y entendemos el argumento. Entendemos el argumento. Sin embargo, como los judíos del Antiguo Testamento, aunque no son fieles a los principios de la iglesia cristiana, nosotros como estudiantes de la historia de la iglesia, debemos reconocer que ellos, por llevar el nombre cristiano, debemos considerar a ellos como una iglesia, aunque yo sé que hay mucho debate si de verdad son una iglesia cristiana.
voy a tomar la posición de que hay que tener avivamiento dentro de la Iglesia Católica Romana. Y comenzamos a pensar en Europa. Por ejemplo, hemos celebrado en 2017 la Reforma, ¿verdad? Que comenzó con Martín Lutero, 31 de octubre a 1517, cuando él presenta las 95 tesis contra las indulgencias. Y creo que todos nosotros reconocemos que este acto era importante, pero hay que recordar que no había iglesia protestante en aquel entonces. Solo había la Iglesia Católica Romana en Alemania. No había todavía iglesia luterana. Los anabautistas van a aparecer, lo que llamamos protestantes van a aparecer, pero en 1517, Martín Lutero todavía es católico. El día 1 de noviembre todavía es católico. Todavía es monje. Todavía es sacramentalista. Todavía está dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero tenemos el comienzo de un avivamiento dentro de la Iglesia Católica Romana. Él queda lo más posible dentro de la iglesia. Y no fue hasta 1521 en la dieta de Worms que él es excomunicada, o sea, disciplinada fuera de la Iglesia Católica Romana y es condenada a la muerte. Ahora, después de la condenación por la dieta de Worms, él es secuestrado. Secuestrado por el príncipe Federico. ¿Por qué fue secuestrado? Bueno, el príncipe Federico, conociendo la importancia de Martín Lutero en su lucha contra los reyes españoles, el príncipe va a secuestrar a Lutero y esconderlo en un castillo de Wurtemberg. ¿Qué hace Lutero cuando está en el castillo de Wurtemberg? Comienza a traducir por la primera vez el Nuevo Testamento de latín al alemán. Y por ser profesor de griego, él también va a hacerlo del griego original al alemán. Lo hace dentro de meses porque él piensa que va a morir. Porque la sentencia de muerte está sobre su cabeza. Cualquier persona puede matar a Martín Lutero y ser perdonado por la Iglesia Católica Romana. Entonces él comienza a traducir la Biblia. Es el año, él termina 1522 y por la primera vez la población alemán tiene la Biblia en su propia lengua. Comienza el avivamiento. Comienza el avivamiento. Ahora nosotros llamamos eso el protestantismo. Pero el avivamiento obligatoriamente debe ser basado en la Biblia, en la predicación y en la enseñanza y la vida práctica que resulta en obedecer la palabra de Dios según el Evangelio de Cristo Jesús. 7 veces en el libro de Apocalipsis, los testigos son identificados como dar testimonio a la palabra y al Evangelio de Cristo Jesús. Palabra y Jesucristo. Ahora, en tiempos de avivamiento,
que van a ocurrir dentro de la iglesia, aunque la iglesia es apóstata. Ahora, vamos a estar claros. Si la iglesia no está en una condición de apostasía, no hay necesidad de avivamiento. Es dentro de la iglesia apóstata que Dios va a preservar a los elegidos, al remanente. Y Dios va a mover y va a sacar a esta gente. Va a traer un avivamiento que hemos visto también en los días de los judíos y ahora estamos viendo en la historia de la iglesia en Europa. Es muy lindo realmente. Ahora, para entender avivamiento y el avivamiento que pasó con los alemanes, más tarde son llamados luteranos, hay que entender que este avivamiento viene por tener la palabra de Dios. Y no solamente dar testimonio a tener la palabra de Dios en su propia lengua, sino interpretar la palabra según no la tradición de la Iglesia Católica, no de las opiniones de los profesores de religión o filósofos. No, tenemos la Biblia. Y la Biblia es suficiente para interpretar la Biblia. Este principio se llama sola escritura. Cuando hay sola escritura, examinamos la palabra de Dios, entendemos en primer lugar quién es Cristo, qué es el Evangelio, que nosotros vivimos según la justicia de Cristo y no nuestra propia justicia. Y entendemos que la Biblia puede ser interpretada por la Biblia. Podemos usar la ciencia, nuestras experiencias humanas, la historia también para ilustrar la interpretación de la Biblia, pero para entender la interpretación de la Biblia y la aplicación espiritual de la Biblia, hay que dominar lo que llamamos sola escritura. Y eso se ve en el avivamiento alemán entre lo que llamamos hoy en día la primera generación de la iglesia luterana. Muy poco tiempo después, ahora también terminan el Antiguo Testamento, 1534. Hay un avivamiento en Europa llamado protestantismo, pero el protestantismo va a cambiar, hermanos y hermanas. Muy pronto entra el poder político, el poder de la comunidad académica y se enfría la iglesia luterana. Entonces hay movimientos dentro de la iglesia luterana y ellos son llamados los pietistas, pietismo. Viene de la palabra fe, pistis, en griego. Los pietistas son los creyentes. Y surge un movimiento del pietismo dentro de la iglesia luterana. Una iglesia dentro de la iglesia. Y este fenómeno va a pasar por todas las iglesias protestantes en Europa. Por ejemplo, tenemos los luteranos y dentro de los luteranos hay los pietistas. Tenemos la iglesia protestante en Inglaterra y es la iglesia anglicana. Se convierte rápidamente en una iglesia del Estado y ponen la reina o la monarquía como protector o protectora de la iglesia. Y la iglesia anglicana rápidamente se convierte en iglesia del Estado. Si hubo avivamiento dentro de la iglesia católica romana, no duró mucho.
pero duró suficiente tiempo para establecer la importancia de la Biblia. Porque también los hermanos que habían trabajado para traducir la Biblia del griego del Nuevo Testamento al inglés, como Wycliffe, como Tyndale, que vivieron antes del protestantismo en Inglaterra, pero provieron una copia de la Biblia en inglés. Y la iglesia anglicana en su primera generación aprendió a leer la palabra de Dios y preservar la palabra de Dios. Entonces, dentro de la iglesia anglicana hubo un movimiento de avivamiento y son llamados los puritanos. Los puritanos. Ellos van a desarrollar en una manera muy interesante. Ellos no prestan atención, los puritanos dentro de la iglesia anglicana, no van a prestar atención al denominacionalismo, porque ya el Estado, los políticos habían dominado la denominación. Y surge en Inglaterra varios movimientos de avivamiento. Un movimiento son los bautistas. Bienvenido a los bautistas en Venezuela. Aquí voy a hablar de su movimiento, ¿verdad? De avivamiento en Inglaterra. La fecha es 1609. Hubo en Holanda y Inglaterra una renovación dentro de las iglesias anglicanas y también entre los anabautistas, porque los anabautistas están muy paradas en su avance porque identifican su cristianismo con su comunidad. Ellos no solamente forman iglesias anabautistas, pero forman comunidades bautistas. Y para ser parte de la iglesia hay que ser parte de la comunidad. Los bautistas no son así. Aunque afirmen el bautismo del adulto o el creyente, mejor decir, pero el movimiento de avivamiento ocurre cuando, junto con los puritanos dentro de la iglesia presbiteriana, los evangélicos dentro de la iglesia anglicana, los congregacionalistas como John Owen, los puritanos forman un movimiento interdenominacional, forman algo que hoy en día no es identificado con ninguna denominación, que es el movimiento puritano. Si usted estudia los puritanos, se ve un movimiento no solamente interdenominacional, pero va más allá de las denominaciones. Es más grande que las denominaciones. Y es un movimiento fantástico. Ahora, bueno, dentro de los movimientos de avivamiento, muchas veces se forman denominaciones. Por ejemplo, yo he dicho que el movimiento bautista en Europa, Holanda y Inglaterra específicamente, obedece a principios de avivamiento donde hay estas 6 características que Michael Hayken identifica. Michael Hayken es bautista y al analizar su propia tradición, habla en términos elegantes por el puritanismo en Europa, que realmente es fuente para el crecimiento no solamente de la iglesia bautista, sino también la iglesia congregacional, la iglesia presbiteriana, que no solamente en Inglaterra, pero va a extenderse a Escocia y otros movimientos. Ahora, voy a volver a Alemania.
En Alemania, el luteranismo ya estaba frío. Los pietistas, surgieron como movimiento de avivamiento dentro de la iglesia puritana, pero tiene problemas. Y aparece un movimiento muy importante, que es el movimiento de los moravos. La iglesia de los moravos. Ahora, hay un obispo luterano y se llama Nicholas von Zinzendorf. Y Nicholas von Zinzendorf es luterano, no es moravo. Pero los moravos vienen del centro de Europa, son perseguidos por la Iglesia Católica Romana y por algunos protestantes también. Entonces es un pueblo en el centro de Europa que tiene problemas. Ellos son los descendientes de Juan Hus del siglo XV. Ellos son una iglesia pietista, son creyentes, no forman una gran denominación. Ellos vienen de Moravia, que es una provincia en Checoslovaquia. Son perseguidos. Ya en al principio del siglo XVIII, viene buscando refugio en Alemania. Nicolás von Zinzendorf es un político. Es alcalde de la provincia. Y ofrece a los moravos un espacio para que ellos pudieran establecer su colonia. Entonces ellos forman su propia iglesia y tienen su propia colonia. Y él es muy sabio. Él dice, miren moravos, si ustedes quieren sobrevivir en Alemania, hay que relacionarse con la iglesia luterana. Porque la iglesia luterana es muy política y es la iglesia del Estado. Y vamos a hacer un arreglo entre la iglesia luterana y ustedes, porque los moravos son pequeños, no son muchos. Entonces ellos hicieron algo y los moravos, bajo el liderazgo del luterano von Zinzendorf, hicieron un arreglo con la iglesia luterana donde tiene doble membresía, donde son miembros de la iglesia luterana y son miembros de la iglesia morava. Nunca asisten a una iglesia luterana, no someten a los asambleas y sínodos, etcétera, etcétera, de la iglesia luterana, solamente por razones políticas, ellos forman su iglesia dentro de la iglesia luterana. Necesito explicar eso porque vamos a ver con los moravos el movimiento misionero más grande del siglo XVIII, donde por la gracia de Dios, Dios envía más misioneros protestantes al mundo por medio de los moravos, que fueron enviados por todas las iglesias protestantes, sea en Escocia, Inglaterra, Escandinavia, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza. O sea, envían más misioneros en una sola generación por los moravos que en 200 años anteriores. Es un avivamiento misionero increíble. Y la iglesia es muy pequeña. La iglesia hasta hoy día es pequeña. Pero Dios hace grandes cosas por medio de cosas pequeñas, ¿no? Ahora, era un avivamiento. ¿Por qué? Y voy a contar la historia porque es muy linda. La historia es que en el año 1732, al principio del año 32, von Zinzendorf fue a Dinamarca, y hay un rey cristiano en Dinamarca
que apoya a los moravos, apoya a Van Zinzendorf. Van Zinzendorf es amigo del rey. Y ellos escuchan un testimonio de un señor que se llama Antonio, que viene de San Tomás. San Tomás, Antonio viene de San Tomás, y San Tomás es una isla pequeña muy cerca de Puerto Rico. En Puerto Rico los holandeses son los colonos y están encargados de la isla. Tiene esclavos, pero no están evangelizando a los esclavos, porque ellos teman, porque los esclavos son la mayoría de la población en San Tomás. Ellos teman que los esclavos van a tomar control de la iglesia, porque dentro de la iglesia reformada hay la libertad de votación. Y uno puede votar por sus ancianos, diáconos, hasta pastor. Y para evitar el problema de tener esclavos como ancianos, diáconos y pastores, prohíben a los esclavos entrar a la iglesia. O sea, un crimen, ¿no es cierto? Un crimen contra los esclavos. Y entonces Antonio cuenta este testimonio al rey de Dinamarca y también a Van Zinzendorf, que está visitando. Y Dios usa el testimonio de Antonio para romper su corazón. O sea, se nota a dónde llega la convicción del pecado. No solamente es algo personal la convicción del pecado, pero Van Zinzendorf entienda que la iglesia es instrumento del pecado contra los esclavos que viven en San Tomás. Él invita a Antonio para visitar a la iglesia de los moravos. El pueblo se llama Hernut y hay un avivamiento. Porque al contar su testimonio, Dios rompa los corazones de los moravos en una manera tan radical que ellos comienzan a orar y gritan a Dios y dicen, Señor, envíanos como misioneros a San Tomás. Y los moravos comienzan el mismo año, comienzan a enviar misioneros a San Tomás. Pero ¿cómo llegar? No hubo aviones. Ellos llegan por los barcos de los daneses, no por los holandeses. Y yo soy de trasfondo holandés y debo confesar el pecado de mi propio pueblo. Ellos fueron traficantes de esclavos. Horrible, ¿verdad? Pero la flota de los daneses también llegaron porque tenían varias islas en el Caribe, llegaron también, pasaron por San Tomás y dejaron a los moravos como primeros misioneros. Los moravos que hicieron fue evangelizar con la palabra de Dios a los esclavos directamente. No trabajaron con los holandeses, que eran los colonos. Ellos vendieron sus servicios a los colonos para estar entre los esclavos. Vivieron entre ellos, muchos de ellos. 22 de 27 de los primeros misioneros murieron de enfermedades tropicales. Pero predicaron el evangelio hasta que hay lo que llamamos el primer fruto. Hay un documento que se llama el primer fruto. Predicaron, murieron, hasta que hubo un muchacho de 14 años que llegó a ser el primer cristiano entre los esclavos en San Tomás. Este muchacho, al crecer, llegó a ser el primer anciano y primer pastor de la iglesia que fue fundada por los moravos entre los esclavos. Hubo un avivamiento dentro ahora el protestantismo que estaba muerto, que habían, o sea, espiritualmente muerto. Y surgió entre los esclavos una iglesia afrocaribeña. Y ellos comenzaron. Eso pasó también, los presbiterianos fueron a
Jamaica y tomaron el modelo de los moravos y comenzaron a trabajar entre los esclavos en Jamaica. Surgió una iglesia grandísima en Jamaica y ahí tenemos el movimiento evangélico, un avivamiento dentro de los protestantes. Entonces hubo un avivamiento dentro de los protestantes, los colonos, no con los colonos, sino alcanzando a los afroamericanos, los afrocaribeños. Wow. Y los colonos continuaron en su estado de muerte espiritual. Y son mis antepasados. Yo tengo gente con mi apellido que eran colonos en San Tomás. O sea, eran familiares, los Hegemans. Ahora, Dios es más grande que el pecado de nuestros antepasados, ¿no? Él va a mostrar la victoria de Cristo, el Cordero de Dios. Él va a mostrar su victoria por medio, no solamente por medio, pero por medio del avivamiento del pueblo de Dios. La estructura de la iglesia. Dentro de la iglesia hay que tener avivamiento. Y el movimiento moravo es un excelente ejemplo. Y quiero llegar a las Américas, ¿no? Ahora, lo que pasó en las Américas. Tenemos, pues, a América del Sur, ya en el año 1735, hay movimiento en el Caribe, los moravos, los bautistas, misioneros presbiterianos, van a llegar y eso va a crecer. Ahora, en América del Sur, un poco diferente, porque todavía América del Sur como continente está bajo el dominio de la Iglesia Católica Romana. Hubo entrada de los misioneros, pero es al final del siglo XIX. Pero hubo un misionero que Dios utilizó en gran manera. Su nombre es Diego Thompson. Diego Thompson. Va a llegar a Argentina, 1821. Ahora, quiero dar énfasis que Diego Thompson no simplemente llegó como misionero, sino llegó con la Biblia. Ahora, él es representante de una agencia misionera para la promoción de Biblias. Ahora, él no va a llegar con la Reina Valera, aunque su propia agencia dice que hay que usar la Reina Valera, o sea, el texto receptos de la iglesia bizantina, o sea, la iglesia ortodoxa de Grecia. La Reina Valera tiene su propia tradición, pero él sabía que los católicos en América del Sur no iban a aceptar la Reina Valera. Entonces él llega, y lo hizo en secreto, él llega con la Biblia de los católicos, que es el Vulgate, ¿verdad? Pero sin los libros apócrifos y sin las notas del Vaticano. Entonces él usa una estrategia misionera, porque no hay protestantes en América del Sur. No hay. Entonces, él llega con la Biblia. Pero no solamente la Biblia, también llega con un sistema de educación. El sistema Lancastoniana. El sistema Lancastoniana es un sistema de formar escuelas públicas. Hasta ahora, lo que tiene América Latina son escuelas del Estado o de la iglesia, mejor decir. Hay muchas, no muchas, pero hay algunas escuelas católicas romanas. Pero con
el movimiento de nacionalizar las colonias, con el movimiento de formar naciones nuevas, hay necesidad de escuelas públicas. Hay una ventana de más o menos 20 años cuando hay libertad nacional en América del Sur, en todas las naciones, pero no hay escuelas. No están preparados porque la Iglesia Católica tiene las escuelas. Entra entonces Diego Thompson con un sistema, con Biblia, con el sistema de educación que usa la Biblia como el texto principal para educar. Entonces, la gente van a aprender a leer y escribir usando la Biblia. La gente va a estudiar la historia antigua usando la Biblia. La gente va a hablar, bueno, van a estudiar historia, van a estudiar cómo leer y escribir, usan la Biblia como el texto principal. Y por la gracia de Dios, Él pudo establecer no cientos, pero miles de escuelas. Argentina, Uruguay, Paraguay. En 1822, él va a Chile. Fue nombrado ministro de Educación, señores. Y él es extranjero, no es chileno. Entonces forma sus escuelas lancastianas y la gente loca para formar escuelas públicas y usan su sistema lancastiana que usa la Biblia. Él entonces va a Perú. Y este hombre tipo misionero no solamente va a introducir primer sistema pública de escuelas, él también va a comenzar con la traducción de la Biblia a quechua. Porque la mayoría de la gente en Perú hablan quechua. Y si hablan español es su segunda lengua. Ya hay una guerra civil. Él está colaborando con los españoles y con los revolucionarios, ambos lados. Pero está introduciendo la Biblia. Señores, este señor va a Ecuador 1824 y va a establecer la primera sociedad bíblica. El señor usa a Diego Thompson para trabajar con los políticos, sea los españoles o los revolucionarios que están librando a estas naciones. Dios dio una gracia increíble a este hombre para trabajar a ambos lados. Ahora, él también tiene influencia. No creo que Diego Thompson ha visitado a Venezuela. Puede ser, no sé, pero agentes de su sociedad bíblica, sí. Y no tengo la historia a mano, pero ustedes mismos pueden investigar la historia. Pero los colportores, los vendedores de Biblia son los primeros para llegar con el evangelio a Venezuela. Y él va no solamente preparar a maestros para sus escuelas lancastianas, pero también va a preparar a colportores para vender Biblias y algunos son matados. Un colombiano creo que fue matado no sé, bueno, no tengo la historia a mano, pero Dios va a usar a Diego Thompson para traer la Biblia al pueblo de América Latina y América del Sur. Va a visitar todas estas naciones. Él va a México, él va a las islas en el Caribe. Y durante su vida y su ministerio, vende más de 2 millones de Biblias y los misioneros no han llegado todavía. Los misioneros protestantes no han llegado todavía. Hay que entender que el avivamiento viene a la iglesia
pero en una manera histórica, por sembrar la palabra de Dios. Hay que tener la palabra de Dios para tener avivamiento. Porque el avivamiento no es experiencia humana, no es el sentimiento humano, no es la cultura. El avivamiento verdadero debe ser por la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y cuando los misioneros llegan a Venezuela, Colombia, Ecuador, los misioneros protestantes encuentran que entre hasta los revolucionarios, los bolivianos, encuentran que tiene Biblias, hermanos. Y hay libertad de leer la Biblia, aunque la Iglesia Católica Romana está prohibiendo eso. Pero la lucha de las nuevas naciones es contra la Iglesia Católica, el dominio que tiene la Iglesia Católica. Y el protestantismo, el evangelio, los evangélicos van a traer un tipo de avivamiento a estas naciones. Ahora, pasamos a México. Y se nota cómo Dios usa hasta los políticos para preparar la tierra para la siembra de la palabra de Dios. Benito Juárez es el primer presidente indígena en México. Comienza su reinado, vamos a decir, comienza en 1857 y muere en 1872. Él va a traer una reforma anticlerical muy radical. Van a quitar, van a echar fuera los juezitas, van a tomar posesión de las propiedades católicas romanas, sus capillas, catedrales, sus huerfanatos, sus escuelas, todo lo que es propiedad de la Iglesia Católica Romana, van a ser confiscadas por el gobierno mexicano. y ya en el año 1872, antes de morir, el mismo año, él invita a los bautistas, a los presbiterianos, a los episcopales y a los congregacionalistas, o sea, las denominaciones más grandes y fuertes en los Estados Unidos, invita a ellos a México. Y el gobierno, hermanos y hermanas, el gobierno entrega a los protestantes, a estos misioneros, entrega catedrales para celebrar cultos. Señores, hay que entender la historia, porque mira, cuando hay necesidad de avivamiento, el Señor va a mover hasta los políticos para abrir la puerta para entrar del evangelio. Hoy en día, hermanos, el evangelio en México es algo increíble. Hay millones y millones de presbiterianos y bautistas y pentecostales que están creciendo. Ellos han mantenido como evangélicos, tiene el evangelio como centro de su misión y es increíble. Pero hay que entender el proceso de avivamiento. El avivamiento no simplemente son sentimientos espirituales y experiencias religiosas que tienen los cristianos. No, es mucho más grande. Es la renovación del pueblo de Dios en su totalidad, donde la iglesia debe volver a su fundamento, el fundamento de los apóstoles, la enseñanza apostólica, el fundamento de las escrituras escritas por los profetas y el evangelio de Cristo Jesús, que es la roca principal de esta nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén que Dios está edificando, no la antigua.
La antigua debe morir, hermano. La antigua debe morir. Y la nueva debe aparecer. Y Dios tiene su propia iglesia, una iglesia que es universal. Una iglesia que consiste no solamente de santos aquí en la tierra, pero santos que están en la presencia del Señor. Y ellos, como profetas y sacerdotes y reyes que son, reinando en el reino de Dios, ellos están clamando a Dios para que haya intervención aquí en la tierra por medio de los desastres que se ven en la naturaleza, por medio de las guerras civiles que existen en la tierra, por medio de todos los medios que Dios tiene a su mano para remover a los enemigos de Dios y renovar a la iglesia. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde se ve la renovación de la iglesia de Cristo en nuestros días. Y no son los mormones. No son los mormones. Es la iglesia verdadera que está evangelizando según la palabra de Dios. En Apocalipsis tenemos la designación de los verdaderos hijos de Dios. Ellos dan testimonio a la palabra de Dios según el evangelio de Cristo Jesús. 7 veces esta designación es dada. Lo que quiere decir, hermano, es que Dios está edificando la nueva Jerusalén. La antigua estructura debe morir si no es fiel. ¿Ok? Y se está en la historia nos muestra con claridad que Dios tuvo que renovar la Iglesia Católica Romana en América Latina por medio de la palabra de Dios, las sociedades bíblicas, sistemas lancastrianas y después la plantación de iglesias protestantes y evangélicas. Y se nota en la historia de la iglesia en América Latina que esta iglesia ahora ha crecido bastante y necesita renovación. Este movimiento de la teología de prosperidad, este movimiento de los apóstoles nuevos, este movimiento donde los cristianos venden los votos de la iglesia a los políticos, bueno, todo eso debe morir. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es simplemente lo que hicieron los pietistas en Alemania, los moravos en el siglo XIX, lo que hizo Diego Thompson, lo que hicieron los primeros misioneros y más tarde muchos pastores, evangelistas y misioneros nacionales. El avivamiento de la iglesia es la intensificación de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, por medio de la iglesia, que va a renovarnos, que va a hacernos de nuevo, va a establecer la nueva creación, el renacimiento en nosotros, no solamente la regeneración de los cristianos, pero también la renovación de la iglesia. Las estructuras antiguas deben morir. Si no sirven la gran comisión. Si no sirven la gran comisión, deben morir. Como la estructura de la iglesia católica romana, como la estructura de las iglesias protestantes históricas que hoy en día son liberales. El movimiento ecuménico, el Consejo Mundial de Iglesia de los protestantes y, bueno, es una vergüenza lo que ellos pretendan de ser, apoyando al humanismo, apoyando al liberalismo, apoyando a cualquier cosa que no es cristiano. Pero morir. Si no mueren, existen por propósitos escatológicos que Dios mismo va a encargar de destruir a ellos. Pero normalmente hablando en términos de cosas normativas, debemos separarnos de las iglesias apóstatas
como es la Iglesia Católica Romana, según su jerarquía. Lutero tuvo que salir de la Iglesia Católica Romana. Eran 4 años, del 1517 a 1521. Él quedó dentro. Pero fue Dios quien sacó a este hombre de esta iglesia apóstata para formar algo que representa el reino de Dios. Algo que está conforme a la palabra de Dios y el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia luterana que fue establecida no es una iglesia perfecta, pero en su tiempo sirvió como plataforma también para la formación de otras iglesias y otros movimientos misioneros y ministerios, etcétera, etcétera. Ahora, he hablado mucho. Ahora es tiempo para ustedes hacer algunas preguntas. Bueno, avivamiento no es denominacionalismo, o sea, la plantación de nuevas denominaciones. No es igual. Cuando hay avivamiento, el denominacionalismo va a desaparecer, por lo menos por un tiempo. Porque lo que pasa, hermanos, yo no estoy en contra de las denominaciones. No soy antihistórico, histórico. Yo entiendo por qué hay denominaciones. Pero las denominaciones deben ser renovadas. Y cada denominación, no hay ninguna denominación que puede decir, mira, yo no necesito renovación, ya estamos bien. Es imposible esta posición, esta postura. Ahora, el avivamiento comienza dentro de la denominación. Como Martín Lutero, él duró 4 años dentro, pero fue la denominación que echó fuera a Lutero. Su tiempo de renovar dentro o ser instrumento de renovación dentro de la Iglesia Católica Romana ya terminó en la dieta de Worms cuando fue excomulgada fuera su denominación. Y él para continuar, tuvo que formar su propia denominación. Pero los mismos luteranos, durante la generación de Lutero, tuvieron que ser renovados y vino el movimiento pietista. Y realmente entre los pietistas hubo un avivamiento. ¿Y cómo se nota el avivamiento? El avivamiento se manifiesta en ministerio y misión. Ellos van más allá de ellos mismos. El denominacionalismo es formar otras iglesias de su denominación. Pero el avivamiento es mucho más grande que el denominacionalismo. Porque uno siente parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo en su totalidad. La Nueva Jerusalén, que siempre, bueno, no es propiedad de ninguna denominación, obviamente. Pues eso sería mi humilde opinión en cuanto a la pregunta de Balal. Ahora, vamos a, en orden, tomar, Carlos, ¿a qué? El crecimiento de la iglesia evangélica en El Salvador de los años 80, debido a la guerra civil, se puede considerar un ejemplo de avivamiento. Ok. Dios usa todos los medios necesarios para renovar su iglesia. Un desastre, guerra civil, pandemia, o sea, COVID, o sea, cualquier instrumento, porque los sellos
de Apocalipsis y las trompetas muestran claramente que Dios es soberano sobre su creación, sol, luna, sobre el mar, sobre la tierra, sobre los vientos, tormentas. Dios es soberano y puede usar cualquier instrumento necesario para castigar a los enemigos de Dios y abrir la puerta. Por ejemplo, como misionero, yo sé que nosotros entramos a muchos pueblos cerrados por medio de los desastres, huracanes, terremotos, guerra civil. Entonces Dios usa medios naturales, históricas, humanas, para traer, ¿qué? Traer la palabra de Dios a la gente, para que por medio de la palabra de Dios puedan ser renovados. Ahora, el movimiento carismático resultó cuando después del Vaticano II, ahora me refiero al movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica Romana, resulta después del Vaticano II, el año 65, cuando el Vaticano II permite a los laicos tener su propia Biblia. Error. Error. Porque ¿qué pasa? La gente comienza a leer la Biblia y muchos salen de la Iglesia Católica Romana porque entiendan que lo que está pasando ahí no es bíblico. Hubo un tipo de avivamiento por medio del movimiento carismático católico. Sí. Pero no de los que quedaron, los que salieron principalmente. No estoy diciendo que no hay cristianos entre los cristianos del movimiento católico carismático. Sin embargo, para la renovación y avivamiento no es simplemente individual, es del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y mira, la mayor evangelización y entrada de personas a sus iglesias, hermanos y hermanas, viene de la Iglesia Católica Romana y muchos han sido influenciados por el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica y llegaron a su iglesia. O sea, era un tipo de avivamiento. Porque Dios está renovando el cuerpo. Está renovando la iglesia. Ok. Es mi humilde opinión en cuanto a lo que pasó en El Salvador, aunque de verdad, hermano, usted conoce más que yo sobre El Salvador. Ok, otra pregunta. Buenas tardes, doctor Hegeman. El calvinismo y el arminianismo han sido dos movimientos en el protestantismo que han tenido mucha influencia a lo largo de la historia en las iglesias cristianas evangélicas. Bien. Mi pregunta es, ¿cuál de estos dos corrientes teológicas o de pensamiento teológico considera usted es la manera más acertada o más correcta bíblicamente hablando? Gracias. Bueno, la pregunta es brillante. Ahora, ninguno de estos dos movimientos representan el avivamiento bíblico. ¿Ok? Porque el avivamiento bíblico depende de la teología bíblica, no de la teología sistemática. Y su definición del calvinismo y del arminianismo son dos movimientos humanos, uno de Juan Calvino, otro de Jacobo Arminio, que tiene definición más tarde, después de su muerte, porque ellos dos vivieron en el siglo XVI y estos movimientos surgieron en el siglo XVII, o sea, después de la muerte de ellos, son los discípulos de ellos.
Y son dos movimientos teológicos definidos por los 5 puntos de los discípulos de Arminio y las 5 respuestas de los llamados calvinistas. Ninguno de los dos representan avivamiento. Avivamiento es mucho más grande que los movimientos teológicos. El avivamiento es bíblico. Es bíblico. Es volver a la Biblia. Es volver a lo que llamamos sola escritura. No sola teología. Entonces hay que volver a la Biblia para definir los puntos que están bajo discusión entre los calvinistas y arminianos. El avivamiento tampoco es sola iglesia. Es la posición de los católicos. Ellos dicen que ellos son la sola iglesia, la iglesia católica universal. Son ellos, dicen ellos. No, señor. Si hay una sola iglesia, la sola iglesia es la iglesia que predica y practica la palabra de Dios. Y es imposible que una sola denominación pueda representar todo el cuerpo de Cristo. Es imposible. Entonces, avivamiento y renovación de la iglesia va más allá de las estructuras denominacionales y las escuelas de teología. Ahora, mis tendencias son mucho más calvinistas y reformados que arminianos. Debo hablar la verdad, pero también debo admitir que el avivamiento no obedece al calvinismo ni al arminianismo, ni al movimiento carismático. Y debo admitir que el puro avivamiento, la pura renovación es bíblica, siempre bíblica. Es la teología bíblica. Y no es cautivo a un sistema de teología sistemática. Igual con la escatología, hermanos. Muchos de nosotros somos esclavos a un sistema de escatología para hablar de los últimos tiempos. Pero, hermanos, ningún sistema escatológico es suficiente para describir lo que va a pasar cuando Cristo viene de nuevo. Hay que volver a la Biblia. Hay que interpretar Daniel sin un esquema escatológico y interpretar Apocalipsis sin un sistema escatológico. Porque el principio de la sola escritura es que hay que interpretar la Biblia con la Biblia y no la Biblia con la teología. Hay que interpretar la Biblia con la Biblia, hermanos. Y por eso los evangélicos que tienen su Biblia y predican la Biblia y quedan dentro de la Biblia y no saltan a un sistema teológico, son más bendecidos que cualquier otro movimiento en la historia de la iglesia cristiana. La Biblia, hermano, la Biblia. Ok. Vamos a ver. Leonel, ¿es posible un nuevo Pentecostés para un nuevo avivamiento o renovación de la iglesia verdadera según Joel 2 y Hechos 2? Bueno, la pregunta es buena. Aunque en la historia de avivamientos no se repite lo que pasa en la Biblia. Lo que pasa en la Biblia nos da los principios de cómo funciona el Espíritu Santo. Y todos los principios adecuados para interpretar movimientos de avivamiento hoy se encuentran en la Biblia
Se ve en los avivamientos entre los judíos en el Antiguo Testamento. Joel es profeta de avivamiento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Amós también, José también. Pero en el Nuevo Testamento, Pentecostés nos da los principios de lo que pasa en avivamiento. Ahora, debemos repetir como loros a lo que pasa en Pentecostés, porque hay mucha gente que hablan en lenguas y repiten, pero no me hablan de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Si usted, hermano o hermana, habla en lenguas, hay que tener interpretación para ver si es Cristo, si hay testimonio de Cristo en sus lenguas. Porque lenguas puede ser de Dios y puede ser de Satanás y puede ser simplemente un acto religioso humano. Pero para saber si las lenguas son de Dios, usamos el mismo criterio para saber si la predicación es de Dios, si la enseñanza es de Dios y si su evangelización es de Dios. ¿Me hablas de Cristo? O sea, avivamiento es identificado por el testimonio a la palabra de Dios según el evangelio de Cristo. Y nadie puede imitar eso. Eso es la obra de Dios en nosotros. Porque ya no vivo yo, más Cristo en mí. ¿Y cómo funciona Cristo? Según la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Y en tiempos de avivamiento, no solamente hay renovación personal, pero hay la renovación de la iglesia. Hay la aparición del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, que es definido en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, que tiene como fundamentos a los apóstoles. Y las puertas, las 12 puertas tienen nombre de los patriarcas. En la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, juntos. Y no solamente eso, la ciudad de Dios es el templo de Dios. Es una iglesia universal. Es una iglesia triunfal, pero todavía nosotros estamos aquí en la tierra y Dios sabe que necesitamos renovación. Ok. Balal de nuevo. Aunque Balal, yo voy a pasar a otro hermano porque ya usted recibió su oportunidad. Ok. Avivamiento será ir de casa en casa llevando la palabra de Dios de donde hay una hambre por la verdad y está creciendo la iglesia y siendo transformada cada uno de estas personas incrédulas, pero que luego acepten a Jesús como su Señor. Bueno, puede ser un resultado de avivamiento, pero esta descripción, hermano o hermana, es evangelización. Puede ser un resultado de avivamiento que la gente sale para evangelizar, pero el avivamiento es la renovación del pueblo de Dios. ¿Ok? No es la evangelización. La evangelización es producto del avivamiento, donde sí, la gente puede ir casa a casa, donde presenta la palabra de Dios. Ok, yo hago pues la distinción entre avivamiento y evangelización. Javier, entonces pensar que el avivamiento al que llaman con los conciertos de música cristiana no son tal avivamiento. Bueno, hermano, nuestra música también necesita avivamiento, ¿no es cierto? Pero si hay avivamiento en la música, ¿qué vamos a cantar? Creo que vamos a cantar la Biblia. Porque el avivamiento es bíblico. Ahora, si usted canta los salmos o canta los evangelios o canta cualquier parte de la Biblia en su lengua, en su cultura, usando la música de su cultura, amén, eso se llama
avivamiento en cuanto a la música, pero la música en sí no es el instrumento que Dios usa para atraer o para traer avivamiento. No. Cuando la música es renovada, vamos a cantar la Biblia. Porque no hay mejor contenido para la música que la palabra de Dios. O sea, en la historia, si usted va a la historia de la iglesia, si usted ve lo que es la música del Mesías, donde uno puramente canta la palabra de Dios usando la mejor música de su cultura, wow, eso de verdad es grande. Y entonces la música en sí no es el instrumento que Dios usa para traer avivamiento, sino es la predicación, la lectura de la palabra de Dios. Ok, creo que estamos perdiendo a algunas personas, quizá porque la luz se fue. Puede ser, ¿no? Porque el número es reducido de gran manera. Doctor Cornelio, veo bien interesante la pregunta que hace Balá, es la misma que yo tenía. ¿El avivamiento bíblico debe comenzar en lo individual o en lo colectivo? Bueno, yo creo que el avivamiento es el avivamiento del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y a un punto, el cuerpo consiste de los miembros de la iglesia, los miembros, pero si vemos el proceso de avivamiento, como comienza, es por medio de la introducción de la palabra de Dios, y la palabra es interpretada según el Evangelio de Cristo, y Lutero estaba solo por un tiempo, pero también él, al salir de la Iglesia Católica Romana, pues era parte de la formación de la Iglesia Luterana. Entonces, siempre hay que tener algo del cuerpo de Cristo en la renovación, en el avivamiento. O sea, no hay avivamiento sin la renovación del cuerpo de Cristo. Puede comenzar con un ser humano como Martín Lutero, pero debe tener resultado también en otras partes. Ok, continuamos. Bueno, perdimos mucho. La luz se fue en Venezuela. Bueno, la palabra clave para la presentación hoy es que el avivamiento es la intensificación de la obra del Espíritu Santo. No es algo diferente de su obra común entre nosotros. Y que la obra de intensificación del Espíritu Santo incluya los miembros y el cuerpo. O sea, no hacer la separación. Hay que hacer distinción, sí, pero no separación. Dios no trabaja en una manera diferente en su cuerpo que en mí. Entonces, creo que si estudiamos la historia nos ayuda en gran manera. En mi libro o en mi curso yo hablo de varias experiencias que yo he visto hoy en día, avivamiento, y yo he visto la renovación de la iglesia en gran manera. Y doy gracias a Dios por esto, ¿no? Porque es necesaria. Pero eso sería realmente enfocar que la obra del Espíritu Santo no es algo diferente, pero es la intensificación de su obra entre nosotros. Amén. Amén. Amén.